Bienvenidos a este nuevo episodio del Lincoln Podcast. Hoy nos encontramos con varios invitados de distintos lugares de Latinoamérica en el marco del 13º Encuentro Juvenil de Matemáticas. El día de hoy, como ya lo sabemos, vamos a conversar acerca de la inteligencia artificial, específicamente cómo esa inteligencia artificial ha llegado a nuestras vidas de una manera bastante rápida, diría yo, y en la cual también como docentes y ustedes como estudiantes seguramente nos hemos visto afectados de una forma u otra. Para empezar, entonces nos vamos a presentar, empezando por Matías, luego José, luego Juan David y luego María Fernanda. Pues yo soy Matías Camacho, soy del Gimnasio Moderno acá en Bogotá. Algo que a mí me apasiona mucho son las matemáticas, pero algo que me gusta aún más es debatir, la discusión y la argumentación, sobre todo de cosas que normalmente no se creen ciertas. Mi nombre es José Jiménez, vengo a la Unidad Educativa Leonardo da Vinci en Ecuador. La matemática no es una de mis mayores pasiones, sin embargo va relacionada con una de mis materias favoritas, que es economía. Hola a todos, mi nombre es Juan David Galvis. A mí me gustan mucho las matemáticas, también me apasiona mucho debatir y estoy muy alegre de poder estar en este espacio y quería agradecerte a ti, Andrés, y a todos los que hicieran posible que pudiera estar aquí. Hola, soy María Fernanda Castillo, vengo de Guatemala, específicamente de la capital. Es un honor estar aquí y dialogar sobre la inteligencia artificial. Una de las cosas que me apasionan es la oratoria, hablar en público. Mucho gusto a todos. Bien, muchas gracias a todos. Entonces, como lo mencionábamos en algún momento, en el 13º Encuentro Juvenil de Matemáticas de este año, el tema central iba enfocado a cómo la inteligencia artificial estaba relacionada con las matemáticas, con la educación. Entonces, quisiera saber en qué momento ustedes tuvieron ese primer contacto, esa primera información acerca de esa herramienta como tal. En mi caso particular, más o menos en 2022, 2021, en ese momento no estaban tan de moda los chatbots, sino digamos herramientas que de alguna manera nos servían a nosotros para agilizar tareas, para hacer procesos repetitivos un poco más sencillos, y así fue como tuve mi primer acercamiento a esas herramientas. Como usted había mencionado, yo también, me impactó más en la vida la inteligencia artificial en el 2022, más que todo en 9º o 8º grado. Casi la mayoría de las alumnas utilizaron pues esta herramienta, ¿verdad? Que es la IA. Okay, muchas gracias. Bueno, en mi caso, yo ya había escuchado de la inteligencia artificial hace un tiempo. Sin embargo, fue al anterior año en el que vi que mis compañeros la utilizaban mucho más en el ámbito escolar, y recién este año fue que yo empecé a utilizarla como herramienta para mis estudios. Pues Andrés, mi primer acercamiento a la inteligencia artificial fue a finales de 2021 por medio de las redes sociales, donde buscando estrategias nuevas para reemplazar Photomat, que es una herramienta que te explicaba procesos matemáticos, encontré ChatGPT, que en ese entonces estaba actualizada hasta 2021. Ese fue mi primer acercamiento en una búsqueda por un tutor. Okay. Pues yo el término inteligencia artificial como tal ya lo había escuchado antes. Se ha utilizado como, por ejemplo, en los algoritmos, en las redes sociales, los asistentes de voz como Siri o los de Google que hay en los teléfonos. Pero como tal, la inteligencia artificial generativa, que es la que hoy usamos todos, se popularizó, como ya lo dijeron todos ustedes, entre 2022 y 2023. Yo la empecé a usar más o menos como 6 meses después de que llegó al ámbito y ahora es una herramienta mucho más común de lo que se cree. Todos la usan. Entendido. ¿Tienen alguna que sea su favorita? Es decir, digamos en mi caso yo trato generalmente de utilizar muchas porque todo el tiempo viven saliendo, cada día tengo en mi correo notificaciones, estoy suscrito a diferentes boletines donde me llega mucha información y trato de probar la mayor cantidad posible porque son además de diferente índole, unas que nos sirven para buscar información, otras que sirven para generar imágenes, presentaciones,
De hecho, han salido muchas que seguramente muchas personas no conocen aún. ¿Tienen alguna favorita como tal? Bueno, Andrés, respondiendo a tu pregunta, mi inteligencia artificial favorita, por decirlo así, se llama Gamma, que Ok. es una herramienta que complementa mucho los trabajos que hago hoy en día en el colegio. Aparte que la puedo personalizar mucho al enfoque que yo le quiera dar, por eso Gamma se ha convertido en ese apoyo al momento de hacer presentaciones, de hacer imágenes, de buscar cómo ser el distinto al momento de entregar mis trabajos. Efectivamente, creo que Gamma sirve mucho de pronto para los que no la conocen, para apoyarse mucho en la creación de presentaciones. Bien, Bueno, yo en mi caso utilizo las básicas, ChatGPT y Gemini. ChatGPT. ¿Y en qué las usas? Bueno, muchas veces las utilizo para investigaciones, buscar referencias bibliográficas, debido a que ahorita estoy trabajando algunos proyectos de hacer ensayos y ese tipo de cosas. Ok. Pues a mí realmente no me gusta tanto utilizar la IA para, por ejemplo, la redacción de textos y luego copiarlos y pegarlos. Pero para la investigación me parece muy útil, no como fuente primaria, sino como preguntarle una pregunta específica, una cuestión o información mucho más detallada. Luego pedirle fuentes y ir de una vez y leer si esa información es verídica o no. Yo normalmente no tengo en cuenta la información de la IA por sí sola, sino con una fuente detrás. Gracias. Yo he estado utilizando DeepSeek. Es una inteligencia artificial generativa gratuita. Sin embargo, solo la utilizo para citar fuentes, incluso para crear imágenes, que la verdad para mí es un gran recurso crear imágenes. Y pues sí, también he utilizado ChatGPT, pero nuevamente para crear imágenes. Y Entiendo. Matías toca un punto bastante importante que trata sobre el tema de la confianza. Creo que todos hemos estado sujetos a ese momento en el cual hay cierto temor en las aulas, cierto temor en las instituciones para darle pie a esa herramienta como tal. ¿Listo? ¿Por qué creen ustedes que pasa ese fenómeno? Por qué siendo tan popular en el mundo, aún en las escuelas se resiste a darle paso a esas herramientas como tal? Bueno, yo considero que es porque los profesores consideran que esta herramienta únicamente la utilizan los estudiantes para hacer plagio y este tipo de cosas, más que todo. Ok, Bueno, yo en este caso estoy un poquito en desacuerdo, porque más allá de solo el plagio, yo creo que los profesores, los docentes, buscan mucho enfocarse en que los estudiantes puedan generar un análisis crítico, que muchas veces termina siendo obstaculizado por el uso de estas herramientas o de esta inteligencia artificial. Entonces creo que más allá de solo prohibirla por el plagio, es una forma de buscar que los estudiantes sí cumplan con los estándares que se están buscando. ok, entiendo. yo considero que los colegios en sí, eh, hay que utilizar las herramientas tecnológicas, sin embargo, tampoco no hay que ocultarlas, sino hay que enseñar cómo utilizarlas de manera para tener ética, responsabilidad y sobre todo no confiar en las fuentes que pueden generar estas inteligencias artificiales. Claro que si no se utiliza bien, uno no va a tener un análisis crítico y un pensamiento propio. Y por eso los mismos docentes tienen que enseñar a cómo utilizarlos correctamente, porque si no vamos a estar en un mismo loop y al final los estudiantes no van a aprender ni los docentes. Entendido. Pues yo creo que tiene que ver tanto con el plagio, con la intención de los profesores por promover el pensamiento crítico, pero que también tiene que ver sobre todo con la tendencia de las instituciones educativas y del sistema educativo a resistirse a estos cambios. Es natural. El ser humano siempre ha tendido a resistirse a los cambios. Por ejemplo, cuando surgieron herramientas tecnológicas como Google Classroom o Microsoft Teams, no se empezaron a usar inmediatamente. El sistema educativo ya tenía una forma, por ponerlo predeterminada, de enseñar y de transmitir el conocimiento.
de una manera específica. Los profesores estaban acostumbrados y el sistema estaba diseñado de esa manera. Cuando llega un cambio tan inmediato como la inteligencia artificial, que no se acepta sino que se impone sobre los estudiantes, es complicado para el sistema educativo adaptarse a él tan rápido. Para los profesores que no saben si usar la IA es bueno o no, y para los estudiantes que no tienen la capacitación, para usarla de forma correcta. Ok, antes de mi siguiente pregunta, digamos que quisiera también que entendieran un poco el rol de los profesores, ¿sí? Digamos, hay profesores a los cuales nos gusta mucho el tema de la tecnología, que tratamos de estar a la vanguardia, investigando, consultando, probando cosas, ¿cierto? Creo que les pasa igual a ustedes, que ese sentir de querer ser capacitados, de querer aprender a manejar las herramientas, y que nosotros como docentes seamos sus tutores, sus guías en ese camino para darles un uso responsable a esas herramientas, de poderlas poner en práctica en las aulas, ¿sí? A mí, por ejemplo, me pasa que un estudiante me dice, yo quiero usarla, y yo le digo, bueno, pues sentémonos y miramos hasta dónde le damos un alcance, donde la inteligencia artificial les facilite un poco una tarea que de pronto para alguien puede ser difícil, como dibujar, ¿cierto? Pero que en el fondo sea esa persona la que le diga qué es lo que quiere, y que, como dijo en algún momento Juan David, que le sirva también para argumentar. Creo que ese es un punto clave también, en el cual como docentes podemos tener un alcance importante, y podemos incluir de cierta manera en las rúbricas de evaluación cómo es el manejo adecuado. Cuando ustedes conocen eso de antemano, seguramente no se van a sentir tan cohibidos, y no va a ser como tan escondido el uso de esos elementos. Andrés, totalmente de acuerdo contigo. Me parece que hoy en día está la perspectiva de los docentes. De hecho, yo aquí tengo el dato de que el 85% de los docentes están preocupados por la precisión y neutralidad de los resultados generados por la IA, en un estudio de la UNESCO a nivel global. O sea, ¿hasta qué punto la IA está bien usada en el aula? ¿Cómo se puede maximizar su uso? ¿Y cuál sería el camino que se tiene que llevar a cabo para que esta preocupación de los docentes disminuya significativamente? Sí, entiendo eso perfectamente, y creo que en eso estamos de acuerdo todo, que en lugar de prohibirla, lo mejor sería enseñarla, y de la mano con reglamentarla, porque asimismo ustedes van a saber hasta dónde tener un alcance, hasta dónde es ético, que menciona eso mucho, la palabra y la referencia hacia la ética, ¿cierto? Y digamos que para cerrar un poquito esta parte, quisiera ponerles como en una situación, ¿cierto? También para ponerse del otro lado. Sucede que pasa un estudiante, hace una exposición, ¿listo? Y logra un trabajo increíble que tal vez hasta sorprende a su profesor. El profesor lo felicita, ¿cierto? Pero el estudiante le confiesa que se apoyó en un chatbot. ¿Listo? Entonces, ¿qué valorarían ustedes ahí más? ¿La honestidad o el proceso que realizó el estudiante en la exposición? Bueno, en ese caso yo considero que valoraría más la honestidad, debido a que el chatbot o la IA puede ser utilizada de diferentes maneras. No sabemos si todo el trabajo que él hizo fue hecho con IA, o él se basó en información que encontró en la inteligencia artificial para hacer su trabajo. Entiendo. ¿Alguien más? Yo también estoy de acuerdo que yo valoraría más la honestidad. Y mencionar también que se utilizó un chatbot, entonces valoro esa honestidad, porque se está mencionando que utilizó estas herramientas tecnológicas porque, o sea, si existen, es para utilizarlas. Entonces es sumamente importante citarlas si uno las va a utilizar. De acuerdo, esa parte es muy Sí, importante. muy polémico, pero es... Sí, porque
las herramientas están, así como usamos los libros, así como usamos un determinado recurso y lo referenciamos en nuestras presentaciones, en nuestros trabajos, pues asimismo tenemos la responsabilidad de que cuando usamos una herramienta como esta, la citamos. Tú mencionabas algo importante hace un rato, y es que sí es importante contrastar las fuentes que nos dan los chatbots específicamente, porque no siempre las referencias que nos dan son idóneas. A veces pasa que ellos, por querer rellenar el contenido, generan inclusive referencias que no existen. Bueno, Andrés, respondiendo al caso que nos pusiste ahorita, yo creo que yo valoraría más que el estudiante haya usado un chatbot, porque hay unas cosas que no me concuerdan como tú explicaste, y es que el estudiante lo menciona al final, al acabar su presentación, y es hasta qué punto el estudiante solo se apoyó en base al chatbot, porque el trabajo puede ser muy bueno por el proceso llevado a cabo por el estudiante, pero siento que tampoco es la manera de incluir ser honesto. Siento que se pudo haber dejado claro mucho tiempo antes, y al final si chico estaba haciendo una presentación, lo pudo haber mencionado mucho antes mientras explicaba cómo fue la metodología de su trabajo y el proceso que el chico o el estudiante llevó. Entonces por eso creo que se le baja, se le resta un poco de puntos a la honestidad que él hace al final. Creo que más es una aclaración, de pronto como tirando la piedra pero escondiendo las manos. Entiendo tu punto. Pues yo creo que, o sea, en la teoría virtualmente sería mejor valorar el proceso, pero si se valora más el proceso y se le resta unidades al estudiante, ¿qué pasa? Sucede justamente el problema que estamos hablando. El estudiante no deja de usar IA y no sigue siendo honesto y le cuenta al profesor para que le baje más puntos. Usa la IA cuando no debe, a escondidas. Entonces, en vez de promover un uso correcto de la IA y un tipo de regulación hacia la herramienta, se empieza a promover una clandestinidad en donde la inteligencia artificial termina siendo una herramienta de trampa y no un recurso de aprendizaje. Profundizando un poco sobre esos elementos que ustedes mencionan, ¿cierto? ¿Hasta dónde o cómo establecer esa línea, esa delgada línea en la cual dependemos de más de la herramienta, ¿cierto? Y dejamos de pensar, y en qué momento establecemos el límite para garantizar que el trabajo que se está produciendo, independientemente de la persona que lo haga, sea que dice, yo generé este trabajo con mis ideas? Pues yo creo que hay principalmente dos criterios. Primero es la intención de aprender, porque la IA se puede utilizar como herramienta de copia o como fuente, como un tutor personalizado, que le puede ayudar a uno con las dudas que tiene, que le puede enseñar una cosa que no entendió bien, no como herramienta de copia. Yo pienso que la intención y saber que uno está utilizando la IA, no como herramienta de copia, sino como una fuente de aprendizaje, como un tipo de tutor, es el primer criterio. Y el segundo criterio que yo utilizaría es priorizar sobre todo lo demás, el pensamiento crítico. Tú lo mencionabas antes. Pensamiento crítico es más o menos la capacidad de desarrollar opiniones propias, positivas, negativas, críticas, valga la redundancia, sobre algo. Cuando uno usa la IA, aunque sea con la intención de aprender, y la IA le pasa unos argumentos sobre un tema, le pasa una opinión, la IA la agarró de alguna fuente, de algún artículo que fue escrito por alguien que tiene una opinión que es diferente a la de uno. Uno tiene que estar siempre muy consciente de que tiene que imponer su opinión sobre lo que le impone a la IA a uno. Y pues sí, esos serían los dos criterios. Sí, yo entiendo mucho lo que mencionas, porque eh, cuando uno interactúa mucho con la herramienta, ¿cierto? A veces ella tiene la tendencia, ¿cierto? Y creo que ustedes estarán de acuerdo conmigo en eso, a decirnos que su verdad es la que está primando sobre nosotros, inclusive a pesar de que nosotros le demos
unos lineamientos específicos, ¿bien? Entonces, claramente tú dices, listo, yo la puedo usar como un tutor, caso particular, por ejemplo, de algo en matemáticas que yo quiera profundizar o que quiera reforzar o inclusive aprender algo nuevo, ¿cierto? Es una herramienta muy valiosa. Sin embargo, viene aquí la pregunta, entonces, ¿qué aspectos de la matemática no son reemplazables, ¿cierto? ¿Y cuáles sí? Bien. Bueno, para mí un elemento esencial que no puede ser reemplazable es el apoyo y la comprensión de un profesor humano. De hecho, basándome en un estudio hecho por el World Economic Forum, el 45% de los estudiantes creen que la IA no puede reemplazar la comprensión y apoyo de un profesor. Utilizo este dato porque me parece clave la humanidad al momento de aprender. Es algo que la IA no nos puede brindar, por más que en un chat nos trate de una forma, por decirlo así, agradable. Siento que no es lo mismo que un profesor te esté dictando una clase en un tablero donde te explica seguidas veces hasta que tú logras comprender un tema, a que una IA solo te suelte un problema resuelto intentando explicártelo a su manera. Asimismo, creo que en las matemáticas es importante mencionar que hay muchos métodos para llegar a una solución. Y eso yo siento que es lo que hace tan difícil la conexión entre las matemáticas y la inteligencia artificial. Porque muchas veces en el colegio nos explican un método específico para llegar a una solución. Voy a dar un ejemplo: resolver un binomio. Puede ser muy distinto como me lo explica el profesor Andrés a como me lo está explicando Géminis. Por eso es que yo siento que la IA es una herramienta válida, pero nunca va a llegar a reemplazar a un docente. Ok. Yo incluso creo que la IA de vez en cuando comete algunos errores al hacer el proceso de ciertas ecuaciones. Por ejemplo, hay veces que yo he puesto una ecuación en alguna de estas inteligencias artificiales y me ha dado un resultado erróneo al que yo esperaba. Sí, yo comparto con ustedes dos esas ideas. Todavía no, o sea, entendemos que está en un proceso de desarrollo, pero digamos que a nivel matemático, la mayoría todavía comete bastantes errores, incluso le hace a uno la argumentación completa para hacerle creer que está bien desarrollado el proceso. Bueno, Andrés, yo entiendo tu punto, o sea, entiendo que quieras cuidar tu empleo y todo eso, pero añadiendo mucho a lo que dijo José, creo que en un dato aquí relacionado mucho a el dato anterior que había dicho sobre cómo los docentes creían que la IA no daba precisión ni neutralidad. De ese mismo artículo saqué que, según la UNESCO, el 25% de los docentes han evidenciado sesgos al momento de realizar procesos matemáticos. Entonces yo creo que mi dato se complementa mucho con la idea de José. Sí, estoy de acuerdo con eso. Pues yo pienso que, respondiendo a la primera pregunta que hiciste de qué va a cambiar y qué no va a cambiar, yo creo que, como tú mencionaste antes, la IA no va a cambiar la humanidad y la relación que tiene el docente y el estudiante. Es muy importante porque el docente no solo sirve como fuente de información, sino que también como una comparación sobre valores humanos y ética que la IA no puede llegar a replicar, porque la IA es un intento de replicar el pensamiento humano de forma mucho más discursiva, pero no tanto o sea, con los valores. La IA no puede replicar los valores y los principios que tiene un profesor y que se transmiten a un estudiante. Por otro lado, yo pienso que la IA lo puede cambiar casi todo. Y quiero utilizar un ejemplo que, pues como la IA todavía no se ha demostrado que va a cambiar y que no va a cambiar, el ejemplo de las calculadoras. Antes, cuando no existían las calculadoras, la educación matemática se concentraba sobre todo en la velocidad mental, en saber sumar 2, 3 dígitos seguidos, en sumar números grandes, en restar, en multiplicar, todo eso muy rápido. Cuando llegaron las calculadoras, empezaron a realizar el proceso y de hecho tengo un estudio, no recuerdo la fuente, pero que el 90% de los estudiantes que utilizan calculadoras pierden la capacidad de realizar operaciones de 2 o más dígitos
en comparación con aquellos que no usan calculadoras frecuentemente. ¿Esto qué nos demuestra? Pues que por un lado se va a perder algunas capacidades que todavía se tienen. Pero por otro lado, la llegada de las calculadoras también cambió completamente la dinámica que tenía el sistema educativo. ¿Por qué? Porque entonces ya no se concentró en enseñar a pensar rápido, a calcular, sino más hacia los procedimientos, hacia otros temas más relacionados con la creatividad, con las ideas, y hacia otros temas también relacionados con el pensamiento crítico que mencionaba anteriormente. La llegada de la IA puede ser comparada con la llegada de las calculadoras como una herramienta que puede cambiar el desarrollo del sistema educativo hacia un enfoque completamente diferente al que se tiene hoy. Ok, Matías, a mí me parece muy importante lo que tú dices, porque siento que demuestra que se necesita llegar a un balance. No es solo inteligencia artificial y no es solo método tradicional. Siento que pueden complementarse porque muchas veces la IA no nos va a brindar las soluciones que necesitamos. Y para eso tengo aquí a un pensador colombiano que se llama Nicolás Gómez Dávila, que tiene una frase muy famosa, la cual es: la tradición es la suma de las soluciones a los problemas que ya no sabemos plantear. Creo que la frase de este famoso filósofo colombiano demuestra lo importante que es volver a los inicios para poder encontrar soluciones. Yo la verdad estoy muy de acuerdo que definitivamente la inteligencia artificial no va a poder reemplazar a un docente, y sobre todo quiero mencionar la creatividad para solucionar problemas pues matemáticos. Por ejemplo, en mi colegio, la ayuda entre alumnas, compañeras, compañeros es importante en estos procesos de análisis matemático, que considero que la inteligencia artificial no va a reemplazar. Y mencionando lo que se está hablando de las calculadoras, definitivamente es cierto, porque se puede reflejar tanto en la vida cotidiana de los estudiantes al observar que hay niñas que utilizan, bueno, en mi caso, porque solo es de mujeres mi colegio, donde hay niñas que solo utilizan la calculadora, mientras que hay otras que se les facilitan estos procesos de división, suma, que son cosas muy básicas. Entonces hay que retomar, como habías mencionado, los inicios de operaciones básicas y todo, porque si no se retoma esto, ¿qué va a pasar con nuestros pensamientos propios, nuestros análisis? Sí, creo que retomo aquí varias de las cosas que creo que entre todos mencionaron, que considero importantes. Nuestro rol como docentes va mucho más allá de la disciplina como tal, seamos docentes de matemáticas, como es en mi caso, o sea un profesor de lenguas, o sea un profesor de ciencias sociales, ¿cierto? Nuestro rol va más allá, trasciende más allá de la disciplina como tal. Matías lo mencionaba en su intervención, de los valores que transmiten las personas. Tú también, Juan David, lo menciona cuando dice la cercanía que puede ofrecer un profesor, mientras que la inteligencia artificial sí nos da una rapidez, una inmediatez en un procedimiento que sabemos y que ya dijimos que muchas veces podía no ser cierto, ¿bien? El hecho de cómo en su momento también las calculadoras llegaron a la vida de todos y seguramente empezaron a cambiar la forma en que se enseñaba también matemáticas, ¿cierto? Dejó de ser tan memorística, porque siento yo también que aún todavía hay lugares donde el uso de las calculadoras no está tan bien visto, pero pienso yo que también hay que buscarle las dos caras de la moneda. Hay que aprender a usar las calculadoras como tal, pero también seguir evaluando de la manera un poco más donde se pregunta sobre el raciocinio y donde el estudiante no necesita o no depende de una calculadora. De hecho, pues el programa del diploma lleva como a ese mundo, a esos dos mundos que tenemos que plantean ustedes en esta charla, que es cómo en su momento la calculadora también ingresó en nuestras vidas, y asimismo tuvimos seguramente este debate sobre si debemos darle prioridad o no al uso de las calculadoras. Mencionan un poco el tema de la creatividad, siento yo que eso es supremamente importante. Esa inmediatez del uso de las herramientas también nos debe permitir desarrollar otros elementos en
en nuestros procesos de pensamiento, ¿cierto? Que también pueden ser útiles en otras instancias, ¿cierto? Sin llegar a perder el lado humano, el lado de que tenemos que aprender a socializar, a trabajar con otras personas, que también es una cosa que considero supremamente importante. Para cerrar esta parte me gustaría preguntarles, que ya como de pronto para reafirmar lo que han dicho, es ¿cómo les gustaría que fuera entonces el rol de sus docentes en matemáticas a futuro? Para mí, en mi caso, yo siento que debería mantenerse igual. Ok, está bien. Pues yo no estoy tan de acuerdo. Creo que con la llegada de una herramienta tan grande como la inteligencia artificial, el rol del docente tiene que cambiar un poco. Hay algunas cosas que los docentes, por ejemplo, no pueden cambiar, como por ejemplo la cercanía, pero algo que los docentes también tienen que priorizar es la creatividad, porque la inteligencia artificial puede tratar de imitar la creatividad, pero al final lo que está imitando son ideas que ya existen. Por ejemplo, y un ejemplo que me parece muy divertido a mí, un profesor, estábamos aprendiendo sobre las variables y las ecuaciones, el profesor no nos dijo, esto es una variable, el profesor no nos dijo, así se hace una ecuación, él nos dijo, tienen que hacer una fábula, solo que los personajes son variables, y ahí no aprendí cómo hacer una ecuación, no aprendí qué eran las variables, pero desarrollé más mi pensamiento crítico, ¿sí? Entonces esos tipos de educación que no puede imitar la IA son algo que se debe priorizar, y el profesor, el docente también debe priorizar la relación con el estudiante, el hecho de ser cercano con él, de transmitirle sus valores. Eso me parece muy importante porque es algo que la IA no va a poder reemplazar. Y pues también es importante para que los docentes pues sigan siendo docentes y no sean reemplazados por la inteligencia artificial. Creo que no va a suceder si se mantienen estos valores y estas cosas que son muy importantes que tienen los docentes y la inteligencia artificial, ¿no? Gracias. Por otro lado, yo creo que en cuanto a la forma de aprender, el sistema educativo en este momento trata muy bien el manejo de la IA. ¿Por qué? Porque yo siento que este método tradicional nos brinda una conexión distinta, porque al momento de resolver un examen muchas veces es con hoja y con papel, y si nosotros aprendemos mediante la tecnología, de pronto es difícil llevarlo. Y asimismo, yo siento que esto es una situación que, por lo menos aquí en Colombia, se va a presentar mucho, porque no están los recursos para que a nivel nacional la IA pueda usarse como una herramienta. Y es que al ser una herramienta tan grande como tú dices, Matías, es muy difícil que se controle, la inversión va a tener que ser muy grande y realmente va a existir una desconexión entre lo que el estudiante escribe en un papel y lo que el estudiante ve en un computador. Por eso es que yo siento que en este punto no estamos preparados para trascender a la IA en el aula, sino que se tiene que quedar en un método tradicional que se adecue mejor al interés de cada estudiante y se busque la forma de que la IA se vaya incluyendo. No es que se limite o que se prohíba de forma total, sino que se busque que el uso de la IA se vaya aprendiendo, cómo manejarse, por ejemplo, la IA. Digamos, yo siento que hoy en día es muy importante el uso de la IA, porque no va a estar solo presente en las matemáticas, y siento que tendría que crearse una clase aparte solo para el uso de la IA. Yo ahorita que estoy escuchando de todas sus respuestas, considero que un docente tiene que combinar, digamos, el método tradicional con esta herramienta tecnológica que es la inteligencia artificial. Definitivamente considero que cada estudiante tiene una manera distinta para aprender cosas, por lo tanto a lo mejor a un alumno se le facilita comprender algún tema, ya sea en el área de matemáticas, de manera tecnológica, mientras que a otro alumno se le facilita mejor aprender en una manera tradicional, lo cual yo considero que se tienen que mezclar lo tradicional con lo tecnológico. Entendido.
Yo comparto mucho sus ideas, creo que de alguna manera entiendo su sentir, ¿cierto? Porque también he estado del lado donde ustedes están. Cuando tuve en mi momento de formación el acceso a la tecnología, ¿cierto? Muchas veces eh, piensa uno y se vuelve realidad que si los estudiantes tienen acceso a las herramientas tecnológicas, ellos van a tener ventajas sobre aquellos que no la tuvieron. Y eso en su desarrollo profesional es una diferencia muy abismal. Bien, a propósito de esto, ¿han pensado en algún momento qué quieren estudiar cuando terminen su colegio? Sí, Andrés, de hecho tú eres mi tutor de monografía, entonces tú estás enterado de que yo en este momento estoy presentando un proceso sobre administración e inversiones, que es lo mismo que quiero estudiar. Quiero irme becado a los Estados Unidos en cuanto a deporte. Yo juego tenis desde los 4 años. Y Andrés, ahorita que mencionas esto, mira que es curioso que para poder desarrollar mi monografía, de la cual tú me estás apoyando, eh, no me guié tanto de esta inteligencia artificial, sino que fui a una biblioteca y consulté con personas especializadas en el tema porque sentía que era una fuente primaria. Sentía que la inteligencia artificial no entendía el contexto en el que yo estaba y había una gran desconexión entre lo que yo creía, lo que la IA creía, lo que yo quería y lo que me estaba dando. Entonces, en mi experiencia personal, eh, como tú lo dijiste, con lo que voy a estudiar, el método tradicional me ha llevado más a lo que yo he buscado que a lo que la IA me estaba brindando. Ok. ¿Alguien más? O de pronto digan, no, yo no he pensado todavía qué quiero estudiar. Yo sigo pensando en lo que quiero estudiar. Todavía estás Sí. dudando. ¿Qué es lo que te gusta? Porque mencionabas al comienzo que te gusta la economía. Sí, de hecho, además de estudiar economía, también estudio contabilidad, que es Ok. como una de las materias que me van a escoger en mi colegio, porque yo sí quiero ir hacia una carrera que tenga que ver con las partes de negocios o incluso la parte de empresas, Ok. cómo dirigir una empresa y todo este tipo de cosas. O sea, tienes una afinidad, aunque sin embargo todavía no sabes cuál preferirías sobre la otra. Correcto. ¿Entendido? Matías. Pues yo estoy indeciso entre dos carreras. Al igual que tú, a mí también me gusta mucho la economía, me llama mucho la atención cómo la política puede afectar los económicos. Me gusta revisar la bolsa de valores y por el otro lado también me gusta mucho la política internacional, sobre todo. Me gusta ver cómo las relaciones internacionales, como una declaración de un presidente o un tratado puede cambiar el futuro de muchos países y del mundo. Listo. María Fernanda. Pues a mí me está interesando seguir una carrera STEM. Me gusta mucho la ciencia, las matemáticas, la tecnología. Me gusta mucho también involucrarme en estos temas. Por ejemplo, en la ciencia me gusta mucho lo del medio ambiente. De hecho, me he involucrado en muchos congresos acerca de eso. Entonces, quiero seguir una carrera innovadora para cambiar el futuro. Mira que hay algo curioso y yo, digamos, esto se los pregunto, porque normalmente vemos que o en noticias o en publicaciones donde dice, este empleo tiende a desaparecer, ¿cierto? Entonces seguramente, ¿qué creen ustedes que hacia donde están enfocados se mantendrá en un futuro? ¿O de alguna manera tendrán que pensar en una alternativa distinta para que su empleo no sea reemplazado por todo este boom de inteligencia artificial? Y bueno, yo considero que es de adaptarse. Si miramos atrás a lo largo de nuestra historia, por ejemplo, la revolución industrial, definitivamente muchos empleos fueron sustituidos. Por ejemplo, los campesinos se tenían que trasladar a la ciudad porque la maquinaria los estaba reemplazando en la siembra y cultivo. Entonces considero que
es de adaptarnos, es impredecible el futuro. Entonces, podemos ver parte de la historia para saber más o menos en qué paso estábamos como humanidad, digamos. Sí, creo que tocas un punto bastante importante y es que debemos tener una capacidad de adaptación. O sea, si creemos que lo que vamos a estudiar va a ser estático o va a ser una verdad absoluta que no va a tener movimiento en ningún sentido, ahí nos podemos quedar y estar cometiendo algún error. Bueno, Andrés, yo considero que en mi caso personal, la IA, aunque sí podría hacer que cambie mi enfoque y cómo se desarrolla mi carrera, siento que asimismo el humano puede impulsar esto. Yo creo que eso se ve muy reflejado en la parte de las artes, porque puede la IA tener el mismo análisis que un pintor, darle ese toque humano. Y yo creo que para mí la respuesta es que no, porque al final la IA no puede retratar lo que se vive, el sentimiento, y si lo llevamos hacia el lado de las matemáticas, pasa de manera similar. La IA no puede retratar el ahora, el contexto que se vive. Entonces, al menos en la carrera que yo quiero investigar, que como mencioné hace un rato, era administración, inversiones, eh, siento que siempre va a estar ese toque de creatividad en cada inversor, en cada administrador, que va a llevar por un rumbo distinto. Aún así la IA esté ahí, porque hay que adaptarse, como dijo mi compañera María Fernanda. Eh, y siento que un ejemplo claro de esto, con los empleos, podría ser la pandemia. Cómo nos adaptamos a un montón de empleos perdidos y cómo los llevamos hacia el lado tecnológico, pero aún así ahí siguió el toque humano, ahí siguió humanizar estar en cuarentena o tener que hacer el trabajo virtual. Yo siento que va a pasar de forma similar, aunque a mucha mayor escala. Muchas gracias. Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo con Juan. En este caso yo creo que la IA no nos puede reemplazar porque hay cosas y capacidades humanas que la IA no puede repetir. La creatividad es una de ellas, incluso el pensamiento crítico y el razonamiento lógico. Son características que tienen los humanos que no puede tener una inteligencia artificial. Pues yo creo, igual que todos ustedes, que la IA no va a reemplazar varios empleos, incluido pues uno de los que pues a los que yo estoy a los que estoy apuntando, basándome en el principio de que la IA no piensa. La IA no piensa. Es un robot, son un montón de letras, es un código. La IA no tiene opinión, la IA agarra información, la parafrasea y la escribe. La IA lo que hace es resume las opiniones, los artículos, todo lo que encuentra, no aprende, sino que lo replica, lo replica. Por eso yo creo que los trabajos en los que se requiere pensamiento crítico, en los que se requiere dar una opinión, una crítica, en los que se requiere pensar más allá de la información y desarrollar una opinión propia, no se van a poder reemplazar por la IA. Porque la IA no puede dar una opinión sesgada. Si tú le pides que dé una opinión sesgada, la va a dar. Pero la IA no puede crear una opinión auténtica. No tiene la creatividad ni la imaginación para hacerlo, porque es una imitación y no la mente humana en sí. Para darle un poco de volver a este tema que nos convoca el día de hoy, ¿cierto? Que es el tema de la matemática con la relación de la inteligencia artificial, obviamente sin desconocer toda esa componente ético que se menciona, hasta dónde ponemos los límites, ¿cierto? Y que Matías ha mencionado varias veces es hasta dónde esa inteligencia artificial puede comprender realmente la información que nosotros le estamos dando. Por ejemplo, cuando queremos modelar datos matemáticos y le decimos, mira, usa este modelo matemático, tengo este conjunto de datos, ¿cierto? Que muchas veces hemos como tenido esa oportunidad de trabajar todos haciendo esa tarea.
y que ella lo puede hacer de manera muy inmediata. ¿Cómo podríamos nosotros entonces enriquecer esa tarea que la IA nos ahorra en tiempo? Pues Andrés, yo siento que para empezar está mal planteado, porque al final la IA nos estaría haciendo el trabajo y creo que eso es todo lo que hay que evitar. Entonces yo creo que la forma sería, tengo este problema, tengo este planteamiento matemático que tengo que seguir este esquema, mejor plantéame problemas parecidos, busca la forma de enseñarme y uno llevarlo a cabo al momento de su proceso uno solo. Frente a lo que dijo Matías ahorita sobre que la IA nos podría volver perezosos, o como lo dijo él, estar detrás de la IA y que no seamos felices, yo sí lo relaciono, y lo relaciono mucho con un filósofo muy famoso que se llama Aristóteles, pues creo que todos lo conocemos, donde Aristóteles habla mucho sobre ser virtuosos. Y siento que se lleva mucho a cabo al momento de realizar las matemáticas, por ejemplo en papel, ser virtuosos de saber cómo llevar a cabo el proceso y no depender únicamente de la IA. ¿Qué dice Aristóteles? Que para ser virtuosos, que ser virtuosos más ser moralmente correctos nos llevan a la eudaimonía, lo cual es igual a la felicidad. Por eso mismo creo yo que basado en Aristóteles es como demuestra, y relacionándolo con el problema, la situación que nos planteaste, que hay que desarrollar ser virtuosos, no solo enfocarnos en un problema, sino expandirlo, entenderlo, ser virtuosos para que con nuestro propio principio moral de que no necesitamos hacer plagio y de que solos podemos desarrollar este pensamiento, podamos llegar a resolverlo y por lo tanto a ser felices. Sí, sigamos, pero digamos voy a contrapreguntar esta intervención que haces, porque vamos a suponer que sabemos hacer el proceso, o sea, que sabemos modelar los datos, que podemos encontrar el resultado a partir de procesos que lo sabemos hacer y que la herramienta como tal nos ahorra toda esa parte del proceso, a pesar de que lo sepamos hacer. ¿Qué le aumentarías tú a ese trabajo para que no se quede solo en lo que el resultado que produjo la inteligencia artificial? ¿Me puedes aclarar la pregunta, por favor? Sí, digamos, es esto. Yo te pongo en una situación con unos datos que quiero modelar, ¿cierto? Sí. Entonces, independientemente de los modelos que utilicemos, quiero hacer un análisis, ¿cierto? Y la parte de los procesos la sabes hacer, ¿sí? No estoy, digamos, en ningún momento afirmando que la inteligencia artificial está haciendo todo por ti, porque lo sabes hacer. Okay. Pero el usarla te ahorra tiempo, ¿sí? El tiempo de los cálculos, el tiempo de hacer como la minucia como tal. Y seguramente te abre espacio para hacer otras cosas adicionales a ese análisis que te generó un resultado numérico. ¿Qué harías tú o qué le añadirías tú a lo que obtuvo la IA como resultado numérico para poderle dar un plus y que no se quede solo en eso? Ok, yo tengo una pregunta, Andrés, y es, ¿por qué tengo que ahorrarme ese tiempo? No sé, digamos que puede ser porque a veces son cálculos muy repetitivos, ¿cierto? Que de alguna manera, inclusive si los haces a mano o los haces usando una calculadora, puede uno cometer un error pequeño y de pronto tener una respuesta distinta. Claro, Andrés, pero entonces yo te quiero acordar de que la IA puede tener muchos sesgos. Y como yo sé que tú eres profesor de matemáticas, sé que eres extremadamente hábil en el tema, sabrás que siempre van a haber datos que no concuerden, así sea por un poco. Y van a haber datos distintos. Entonces te pueden dar una lista de 40 datos y el dato número 39 está muy alejado de los otros, ¿Cierto? ¿cierto?
Pero entonces acuérdate que la IA tiene sesgos. Entonces tú lo haces a mano y te das cuenta que hay un dato alejado. Pero la IA lo hace ella sola y cuando te das cuenta no cogió el dato inadecuado por los sesgos que puede presentar al ser repetitivo el proceso. Y ahí es donde está la diferencia sobre por qué creo yo que está mal planteado lo que hace el estudiante. Porque aún así puede ahorrarte tiempo, siempre puede haber algo distinto que cambie. Y solo por ese dato, todo lo que vas a modelar a continuación, que sabes, aún así no te apoyes en la IA, te puede quedar incorrecto. Yo quiero comentar algo respecto a la primera pregunta que tú hiciste de por qué toca ahorrar ese tiempo. La IA es un cambio cualquiera y que ha ocurrido muchas veces en la historia. Y sí, es una gran herramienta que va a cambiar mucho, es un gran cambio y es un cambio que marca una nueva era. Pero es un cambio como las calculadoras, como un automóvil, como la revolución industrial, como el descubrimiento de la rueda o del fuego, porque todos son cambios que nos facilitaron un proceso. Entonces, por ejemplo, antes, nuestros ancestros que no tenían carros, iban a pie y tenían unas piernas muy, 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 muy fuertes. Y cuando se inventaron los carros, la gente dejó de caminar tanto y las piernas se debilitaron. O sea, me entiende. Cuando uno empieza a utilizar una herramienta que le facilita algo o que lo neutraliza por completo, como por ejemplo un carro, uno va a dejar de caminar tanto como lo hacía antes, hasta el momento en el que casi toda la sociedad va a empezar a depender de esa herramienta y la falta de esa habilidad que reemplaza esa nueva herramienta va a dejar de ser un problema. Lo mismo con las calculadoras. La gente hoy no calcula tan rápido como antes. Y es verdad que hay gente que para sumar 5 más 9 necesita una calculadora. Pero esa misma herramienta también nos permite cambiar el enfoque de la educación hacia algo diferente, hacia el pensamiento crítico, hacia el desarrollo de opiniones, hacia la creatividad y la imaginación. ¿Sí? Entonces es un cambio que va a quitarnos habilidades que al final ya no van a ser necesarias, porque esa herramienta las va a reemplazar completamente. Y lo mismo con la revolución industrial, porque antes la gente era muy buena con la agricultura, pero llegaron las máquinas y la reemplazaron y empezaron a hacer la producción automática y la gente pues ya no trabaja, dejó de trabajar en las fábricas. Y siempre se va a perder una habilidad, pero siempre se va a reemplazar por otra. Más o menos importante no es relevante, porque siempre va a salir otra habilidad o va a haber algún cambio o se va a reemplazar por algo, porque ese es el propósito del ser humano, no puede estar vacío sin hacer nada. Ok, Matías, para responderte quisiera hacerle una pregunta a Andrés. Andrés, ¿tú por qué vienes a trabajar al colegio? Yo vengo a trabajar porque trabajo en algo que me gusta. Ok, ¿Sí? y en la pandemia, cuando dictabas clase virtual, ¿trabajabas en algo que te gustaba? Sí, ¿Y por qué no te ahorras el tiempo de desplazamiento hasta el colegio y no das la clase virtual? En un colegio virtual, por ejemplo. ok. Digamos que el tema de la educación virtual tiene sus ventajas y sus desventajas. Creo que Matías Al igual que la también IA, ¿cierto? lo menciona y que lo hemos mencionado en otros momentos como lo es la inteligencia artificial. Ok, gracias Andrés. Ahora, dejemos en wait un segundo tu respuesta. Quiero que nos remontemos al 2016, cuando se popularizó el uso de la malumeta. ¿Saben qué es? Para el que no sepa, de los que nos esté viendo, de ustedes 5, creo que aún se usa, ya no tanto como en el 2016, un aparato con ruedas donde uno se paraba y no tenía que caminar, sino que solo con inclinarse se iba hacia adelante. Sí, ok, un cambio positivo, que ya no teníamos que esforzarnos para caminar, era más rápido desplazarnos. Negativo, ya no hacíamos uso de las piernas, ya no era la misma preparación, por decirlo así, física, entonces se debilitaba. Y siento que pasa un poco igual con lo que tú me dices, Andrés, con tu respuesta. ¿Qué pasa? Vienes al colegio porque sientes que no es lo mismo. Y eso es lo que siento yo con la IA. Nos deshumanizamos, hay una desconexión muy grande. Porque es que lo humano y lo natural está conectado biológicamente, pero si nos
enfocamos únicamente en estas herramientas como la IA, como la Malumeta o como dar clases virtuales, pues existe esa desconexión que nos deshumaniza a todos. Y por eso creo yo que esta herramienta o este elemento termina siendo tan peligroso, porque aunque tiene cosas muy positivas, no se pueden extremizar y hay que llevarlas en un límite adecuado. Digamos, voy a dar un ejemplo, porque tú sigues utilizando tu computador para el estudio después de la pandemia, Matías. Sí. Sí, ok. Le pusimos un limitante. Ya no es todas las clases mediante el computador, sino llegamos a la casa, lo prendemos una hora, 40 minutos y estamos mucho más conectados con el ambiente, con el lugar, con estar en el presente, que estar dependiendo del profesor que me citó en Teams o que tengo que encontrar una respuesta. Y siento que a esto muestra mucho y se refleja en la IA el desarrollo cognitivo que tuvieron las personas que dependieron únicamente de las fuentes tecnológicas durante la pandemia. No es lo mismo el que estuvo conectado prestándole atención al profesor al que estaba en una pestaña contestando el forms y en la otra pestaña buscando las respuestas. Entonces yo creo que deberíamos analizar mucho más esa parte de humanizarnos. Digamos que ahí un poco para terminar de contestar la pregunta que tú me hiciste, siento yo que entiendo tu punto, ¿cierto? Que mencionas que no estás tan de acuerdo con un uso que se vuelva dependiente de la herramienta como tal. En eso estoy de acuerdo. Sin embargo, también pienso yo que, como menciona Matías y como seguramente pensamos los demás, es que la herramienta de alguna manera nos facilita cosas. Está en nuestro criterio no solo saber hasta dónde la limitamos, ¿cierto? Sino también cuál es el uso que le damos. Es decir, si voy a dejar que ella haga todos los cálculos y haga todas las conclusiones por mí, yo me limito a simplemente ver pasar los renglones, ¿cierto? O si realmente después de que ella produce la información, contrasto la misma, ¿cierto? Y luego puedo hacer un análisis real de lo que ella seguramente me ayuda. Claro, Andrés, o sea, en eso sí vamos a estar totalmente de acuerdo, pero aún así siento yo que no es la manera, porque en la pandemia y con la inteligencia artificial se han mostrado altos índices de plagio. Por eso es que quiero mencionarte cómo la Unión Europea está trabajando en el AL Act. ¿Sabes qué es, Andrés? No, señor. Bueno, en para este el que momento, no sepa, porque tampoco es algo muy popular de los que estén aquí, de los que nos estén viendo, el AL Act es un artículo que incluye regulaciones sobre la inteligencia artificial en la educación porque se cree que es de alto riesgo para los estudiantes. Okay. ¿Qué pasa? Los de la Unión Europea cogieron y dijeron altos índices de plagio en la pandemia y debido a la inteligencia artificial. ¿Cuál fue el análisis, la conexión que encontraron? Dependencia de la tecnología. No se está haciendo un uso adecuado. Y no porque no se trate bien desde el ámbito educativo, sino porque siempre está ese impulso de ahorrarnos tiempo, como me decías tú ahorita. Entonces, pero es que esto me lo podría hacer y yo sigo aprendiendo lo mismo. Pues muchas veces no es así por mucho que se crea y no creo que es solo mi pensamiento, sino que también es algo que se ve reflejado en grandes funcionarios alrededor del mundo como se refleja en la Unión Europea. Entiendo ese aspecto y seguramente aquí podríamos extendernos durante mucho más tiempo. Me gustaría ya casi para terminar, como qué idea les queda a ustedes entonces desde el componente ético, ¿cierto? Hasta dónde nosotros permitimos sí o no el uso de las herramientas, hasta dónde sí o no las regulaciones deberían existir, hasta dónde, ¿cierto? Que fue algo que tocamos al principio, ese tema tan particular de cómo, inclusive creo que fue María Fernanda la que menciona
existir una asignatura o fue Juan David, que, que sea no solo matemáticas o biología o algo, sino que se enseñe este uso de la inteligencia artificial. Entonces me gustaría como escucharlos antes de dar nuestro cierre. Yo considero que los límites que tenemos que darle a la IA es más ético y moral, ya que nosotros decidimos el uso que nosotros le damos. Yo también considero que este es un riesgo bastante grande, porque como ustedes dijeron, con el ejemplo de que las piernas se debilitan, ya que utilizamos más el carro y este tipo de cosas. Yo considero que con el uso de la IA, nosotros vamos desgastando nuestro cerebro y nuestra forma de pensar, hasta un punto en que, como ustedes dijeron, somos personas que no piensan, personas que dependen de la IA y que son personas vagas, en resumen. Y yo considero que nosotros, a pesar de que hay ciertos problemas matemáticos que nos parecen repetitivos, en algún momento siempre tenemos que hacerlo, ese tipo de cosas, porque puede llegar a un punto en el que nosotros nos olvidemos de cómo hacer ciertos procesos matemáticos. Entonces, ya pues eso. ¿Listo? Matías, María Fernanda. Yo creo que todos los que nos están escuchando nos tenemos que detener a reflexionar en qué cosas somos dependientes de la inteligencia artificial, porque así podemos hacer un avance pues, en mejorar como personas y ya no depender tanto de la inteligencia artificial y, como habías mencionado, ser más humanos. Por eso mismo tenemos que ver cuáles son nuestras limitaciones, qué tanto manejamos la ética y la alfabetización digital en esta nueva era, porque si sabemos manejar la inteligencia artificial y qué criterios vamos a tomar, definitivamente nos puede favorecer o afectar. Gracias. Matías, Juan David. Bueno, yo creo que desde lo ético se tiene que buscar la forma en que sea una herramienta honesta. Una herramienta honesta y que humanice a las personas. Entonces, siento que no es solo decir vámonos totalmente por lo tradicional, ni tampoco decir no lo vamos a usar, pero sí mediar mucho su uso, que era algo que se mencionaba de pronto en cómo no dejar que la IA tome conciencia propia. Entonces, siempre es limitar el uso que tenemos, no depender. Entonces, moralmente, que las personas sepan que uno solo puede, no necesitamos depender de ninguna inteligencia artificial que todo el tiempo tenga que estar diciéndonos cómo o por qué hacerlo, sino que muchas veces que nos equivocamos es donde más se aprende, porque de los errores es que sale el verdadero conocimiento. Entonces, equivoquémonos, no hay por qué no hacerlo. Aún así esté mal, siento que nutre mucho más lo que aprendamos, y eso es lo que nos tiene que quedar, hacerlo honestamente, aún así utilicemos la inteligencia artificial, pero equivocándonos. Respecto a eso, yo tengo un profesor llamado Fabián, que siempre dice que nosotros debemos ser superiores a la inteligencia artificial, no nos debemos dejar controlar por ella, ya que muchas veces presentamos resultados de la IA dejándonos llevar por lo que ella nos dice. Él siempre me dice que la IA es una herramienta y que nosotros tenemos que utilizarla, no que ella nos utilice. Sí, yo estoy de acuerdo contigo. Yo por eso siempre digo herramienta como tal. Matías. Pues yo, para concluir, quiero decir que la IA siempre, como es una herramienta y es un cambio, igual que muchos que han sucedido anteriormente, está diseñado para reemplazar una capacidad humana, como los vehículos, que reemplazar la capacidad física de los humanos para trasladarse, o como el fuego, por ejemplo, ponerle, que reemplaza la capacidad del ser humano o incrementa la capacidad del ser humano para generar calor corporal y sobrevivir. Ahora bien, la IA reemplaza la capacidad del ser humano para pensar. Yo tengo una pregunta que la verdad no puedo responderla y dudo que las personas acá o alguien que lo esté viendo pueda responderla, y es, cuando la IA reemplace, si lo hacen,
nuestra capacidad del pensamiento. ¿Qué va a venir después? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Porque el pensamiento es casi que una característica fundamental del ser humano. Respecto a la educación matemática, yo considero que es importante abrazar la IA. Yo tengo mi profesora de matemáticas, María Consuelo, pues ella lo que dice es, ella solita admite que ella usa IA y la usa para procesos que pueden ser tediosos, no difíciles, tediosos, largos. Y dice que no hay problema en usarla siempre y cuando uno sí aprenda algo. Usar la IA en la educación es usarla para reemplazar su capacidad de aprendizaje, de alguna forma. Lo que toca hacer con la IA es permitirla, no regularla tanto y al contrario, dar una educación muy, muy profundizada sobre cómo usarla correctamente para que se presente un aprendizaje, para que la IA no reemplace nuestra capacidad intelectual, para que nosotros sigamos siendo los que la controlan a ella y no ella a nosotros. Sí. Bueno, sobre lo que dijo Matías, yo quisiera aclarar un par de cosas. Primero que el ejemplo del fuego no me parece válido, porque al final el fuego, el descubrir cómo se utilizaba el fuego y utilizarlo para poder cocinar la carne que uno se comía, terminó desarrollando cognitivamente a los humanos. Entonces no me parece un ejemplo muy apropiado. Aparte que el fuego no es como un invento tecnológico, sino que fue más un descubrimiento de la naturaleza. Entonces eso me parece muy apropiado. Y segundo, sobre lo que dijiste, yo voy a estar muy de acuerdo con tu profesora de matemáticas en una cosa específica que dijo, y es que la inteligencia artificial te tiene que dejar algo. Y pues la verdad yo estoy de acuerdo en que muchas veces se utiliza así, que te deje algo, pero hay que pensar más allá, porque no podemos solo conformarnos, no podemos ser solo conformistas con algo. Hay que buscar expandir ese pensamiento y por eso es que yo siento que la inteligencia artificial nos está limitando y terminamos siendo más conformistas sobre un pensamiento, por decirlo así, que nos resuelva o que nos busque ahorrar tiempo, que termine de solucionar los problemas que nosotros tengamos. Para cerrar, digamos que me gustaría que cada uno mencionara de manera muy breve como qué se llevan de este espacio, ¿cierto? Digamos, en mi caso particular quiero mencionarles, a mí me deja todavía una curiosidad más grande por seguir aprendiendo. Creo que es algo que tengo innato y que no he perdido afortunadamente y que quiero seguir aprendiendo más cosas. Es una oportunidad también de retarme a cómo llevar estas herramientas al aula, ¿cierto? Pero sobre todo con la responsabilidad de transmitirlo de la manera correcta a mis estudiantes. Entonces, empecemos por aquí. Claro, yo considero que este podcast fue un lugar donde obtuve mucho aprendizaje, especialmente donde aprendí que hay ciertas cosas que la IA no puede hacer, ciertas cosas que la IA puede hacer que nosotros olvidemos, incluso que hay ciertos límites que le tenemos que poner a la IA para que nosotros no seamos perjudicados en en este tipo de ámbitos. O sea, para mí ese es uno de los aprendizajes más importantes que me llevo de esto. Muchas gracias. María Fernanda. Lo que me deja este podcast son las diferentes perspectivas que cada estudiante, en mi caso, de diferentes países, tienen acerca de la inteligencia artificial. Y sobre todo usted, que es docente, también aprendí mucho de su perspectiva, cómo es para usted la inteligencia artificial generativa. Definitivamente uno tiene que tener criterio en las herramientas que utiliza en general, porque como había mencionado Matías, todos los avances de herramientas han sido para una mayor eficiencia de las cosas. Sin embargo, si se explota esa eficiencia, ya se convierte en una dependencia. Muchas gracias. Pues para concluir, yo quería decir que me llevo distintas perspectivas, de pronto una forma distinta de ver el uso de la inteligencia artificial desde un lado más enfocado en hacer del aprendizaje más productivo,
pero asimismo también me dio como la oportunidad de poder volver a replantearme lo que yo consideraba lo tradicional, buscar un punto medio sobre el uso adecuado e inadecuado, también plantearme nuevas situaciones, cómo se lleva a cabo todo esto que estamos hablando en la vida real en varios ejemplos que tú diste, y también me llevó, yo creo que lo más importante, una gran experiencia porque pude leer un montón sobre un tema del que no estaba tan informado, del que estaba muy desconectado por casi no hacer uso de la inteligencia artificial, y del que realmente siento que es un tema de debate muy grande. Siento que aunque el espacio del podcast es muy chévere, no, no llegamos a abordar lo grande que es el tema, porque aunque abordamos muchas cosas muy chéveres, siento que aún queda un montón por discutir. Y pues para concluir también, yo el mayor aprendizaje que me llevé de esto, más allá del desarrollo de mi opinión, es la suya, la de todos ustedes. Porque a mí algo que me gusta mucho de las discusiones y debatir es que se puede argumentar cualquier cosa, la mayor bobada de todo el mundo. Se puede, y hay filósofos reconocidos que lo han hecho, decir que la vida no tiene sentido, que es un ciclo de constante y eterno sufrimiento. Obviamente no lo considero. Se pueden, y hay gente que cree eso. Entonces, lo más valioso que me llevé hoy fueron sus argumentos, sus opiniones, porque es lo que desarrolla mi pensamiento, lo que me hace decir, es verdad, en esto no tengo razón. O puedo decir, pero tal cosa, y luego me vuelve a contradecir, y así es una forma del desarrollo del pensamiento intelectual. Esa es una de las cosas que la IA no va a poder reemplazar, en mi opinión. Bien. No, digamos que agradecerles a ustedes pues este espacio, su tiempo valioso para aportar estas ideas a este Lincoln Podcast, que como seguramente ustedes también se quedan con esa sensación de que podríamos aquí quedarnos hablando mucho tiempo de cosas tan interesantes como esta, seguramente la audiencia también, que los invitamos a que comenten, a que hagan sus preguntas, que también nos dejen sus opiniones, porque creo que es un tema del cual apenas estamos empezando a desarrollar y que seguramente me gustaría tener otros escenarios en futuro donde también poder en algún tiempo sentarnos otra vez y poder ver cómo estas ideas que nosotros planteamos el día de hoy pues han cambiado o se han transformado, o cómo la misma herramienta como tal que llamamos inteligencia artificial ha también evolucionado o cambiado el escenario. Muchas gracias a todos y los esperamos en un siguiente episodio de este podcast.